Y vamos así a entrar en esta mañana también en nuestra enseñanza de Juan. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el apoyo de cada uno de ustedes, los que nos apoyan por medio de YouTube también, que nos están apoyando también, ¿verdad?, en viendo estos videos. Están estos videos grabados y se bajan a al internet, y ahí estamos en la YouTube Asamblea de Oración. Y también los mensajes se graban también entre la semana, la doctrina, y se graban y se ponen en Facebook también igualmente. Esta iglesia está entonces, ¿verdad?, activa en Facebook como también activa en YouTube. A los hermanos que conocen de YouTube, suscríbanse, ¿verdad?, para ser más miembros, y también al mismo tiempo comparta los videos con sus familias para que ellos también conozcan nuestra iglesia, las enseñanzas que damos aquí en esta iglesia. Y así esto todo está en video, y le damos gracias a Dios por ese privilegio que el Señor nos concede. Y pues así seguimos adelante, y vamos así a estar entrando en nuestra enseñanza hoy en esta mañana en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. La semana pasada vimos la expectativa del pueblo judío, cómo ellos estaban en acuerdo de aceptar la liberación que venía de Mesías. Supieron y estaban dispuestos, pero cuando Mesías les dijo y les dio a entender que tuvo que morir primero, cambió esa expectativa de ellos a él como Mesías. La expectativa pudo haber nacido en dos cosas: en la reconstrucción del templo, ya que sabemos que el templo ya había sido reconstruido, este tercer templo que ellos tuvieron, que fue edificado por Herodes el Grande, Idumeo, ¿verdad?, que nos damos cuenta que fue también un descendiente de Esaú. Por esa razón ellos lo detestaban, pero llevaban la paz con él en una forma de hipocresía, si lo podemos decir así, ya que ellos eran los edomitas enemigos de Israel, y que fueron descendientes también de Esaú. Y Esaú, también ustedes saben la historia, que estos dos hermanos, Jacob y Esaú, pues fueron enemigos por mucho tiempo, hasta que Esaú perdonó a Jacob, a Israel. Cuando lo perdonó, ¿verdad?, por lo que había hecho con él, Esaú buscaba matarlo, aun cuando él salió de su familia a su tío Labán, parece que se llamaba. Nos damos cuenta nosotros que hubo un rencor en Esaú de buscar a su hermano y matarlo. Y por esa razón, ¿verdad?, vemos nosotros que su descendiente, mucho más después, que fue Herodes el Grande, él les dio esta oportunidad de adorar otra vez en el templo que había sido destruido, que fue el templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón fue destruido, después fue reedificado también por Zorobabel, gobernador. Pero nos damos cuenta que ahora aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que este templo fue reconstruido, y el templo ya estaba hecho. Todavía había algunas áreas que no habían sido terminadas. Se tardó como 70 años para construir este templo de Herodes el Grande, que fue para los judíos para adorar. Entonces esta era la expectativa de ellos. Ya tenían el templo, ¿verdad? El templo ya estaba allí. Esto fue uno de ellos. Y la segunda cosa fue la manifestación de Mesías en su entrada triunfal. En este capítulo 12, como en los otros evangelios, nos damos cuenta nosotros que en esta entrada triunfal todos, hermanos, glorificaron a Dios, porque habían ellos considerado esto como el Mesías que había entrado a la ciudad. Entonces vemos el templo que está ya edificado, o sea, el santuario, y nos damos cuenta después que la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, se cumple. Entonces esto les da a ellos una expectativa de que este es el Mesías. Pero cuando Jesús les dijo que él tenía que ser levantado, esa expectativa cambió. Esa expectativa cambió en esa entrada a la ciudad del rey. Cuando entró conforme a la profecía del profeta Zacarías, ellos vieron la liberación, pero no al Mesías. Y su palabra ellos esperaban
esperaban ellos una liberación en vez de su palabra. Ellos estaban buscando una liberación al momento, a la fecha que el Señor había estado ahí y que se manifestó a ellos como Mesías. Y el templo estaba ya construido. Ellos dijeron, esta es la oportunidad que Mesías nos va a liberar del yugo de estos romanos. Pero así no iba a ser. Entonces esto nos puede llevar a nosotros a entender un poquito mejor, más, ¿verdad? Por qué este pueblo no creyó, ¿verdad?, que Cristo fue el Mesías, aunque nosotros como cristianos creemos que Él es el Mesías y creemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta nosotros de esto, ¿verdad? Este templo nos damos cuenta nosotros que en el año 70 fue destruido. Esto es algo en la historia, esto lo puede hallar usted en los enciclopedias, ¿verdad? De que este templo su duración fue nomás 70 años, fíjese, 70 años, y la mayoría del tiempo se tardó en reconstruirlo todo, para terminarlo todo. El santuario se dice que en 2 años, entre 2 años había sido edificado, pero todavía había otros lugares que ellos estaban edificando y agregando a ese santuario, que no estaban terminados todavía en el tiempo de Jesús. Todavía la construcción seguía, y aún nos admiramos también de la profecía de Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta que Él profetizó que ese templo iba a ser destruido, cuando lo hallamos nosotros en el Evangelio de Mateo. Esto nos deja a nosotros admirados de esta profecía, que el Señor dijo que no iba a quedar ninguna piedra, que ese templo iba a ser destruido. Así visto, nosotros vemos el templo y Mesías, pero vemos que su pueblo, al cual Él vino, no lo aceptó hasta después, porque podemos decir que en Hechos nos damos cuenta nosotros que cuando Pedro, ¿verdad?, predicó su primer sermón, nos damos cuenta que muchos judíos fueron salvos después, por medio de la obra del Espíritu Santo que Él hizo en los corazones de ellos, pero no antes. Esta gente, el Espíritu Santo los conmovió y los redarguyó por el pecado que ellos habían cometido en haber matado, ¿verdad?, a Cristo, pero aún así ya estaba predicho por los profetas que iba así a acontecer. Pero nos damos cuenta que no fue hasta antes, ¿verdad? Y hoy en esta mañana, vamos a estar tocando 3 puntos, ¿verdad?, de esta enseñanza. Y vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias si no las hemos abierto. Y quiero que por favor me acompañen en el capítulo 12. Y vamos a leer con nuestra vista. Yo voy a leerlo a voz alta y ustedes me pueden seguir con su vista. En el versículo 37 del capítulo 12 de Juan. Y vamos a entrar en esta enseñanza. En esta enseñanza que vamos a estar hoy estudiando, nos vamos a profundizar un poquito más. Hay enseñanzas en la vida que a veces los niños no los pueden entender, pero ya los adultos los podemos entender, estas enseñanzas. Entonces, esta enseñanza no, ¿verdad?, es para un principiante, porque quizás se va a desanimar. Esto es para nosotros que podemos comer un poquito de carne, si lo podemos decir así. Dios nos ha concedido ese privilegio en esta iglesia de comer poquita carne. Y el versículo 37 dice la palabra del Señor hasta el 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Podemos tomar nuestros asientos.
3 puntos vamos a tocar hoy en esta mañana: el santuario, el Mesías y el grupo incrédulo. El santuario, el Mesías y el grupo incrédulo. Tenemos que irnos, ¿verdad?, al capítulo 2, al versículo 14, para confirmar que el santuario ya había sido edificado. Esto lo hallamos en el versículo 14 del capítulo 2 de la Biblia, para confirmar solamente que este santuario había sido hecho. Dice la Biblia: y halló en el templo a los que. Lo que queremos confirmar más que todo es que el santuario ya estuvo. El santuario ya había sido edificado, el Señor había subido a Jerusalén para adorar. Esta era la fiesta de los judíos, donde ellos se acercaban a Jerusalén. Todo varón había sido llamado, con lo que podemos nosotros recolectar, que nos enseña la Biblia. Todos los varones eran ordenados, todo judío, hebreo, era ordenado a estar presente en Jerusalén. El Señor siempre llamó a los ancianos, a las cabezas, ¿verdad?, de los hogares, a siempre presentarse en estos festivos, y ellos lo hacían, y Jesús lo hizo. Entonces, queremos ver primero el santuario que estuvo hecho, que les dio a este pueblo la expectativa que se acercaba el advenimiento de Mesías, el advenimiento de Mesías. El santuario es un lugar muy especial para ellos y todavía lo es hoy este lugar. Muchos comentaristas han dicho que el Señor no habló mucho, ¿verdad?, concerniendo, no le dio mucha importancia al templo, el Señor, en la Biblia. Nos damos cuenta nosotros que el templo al que Él se refirió más que todo, y está aquí en este capítulo 2, fue al cuerpo. Después Pablo nos enseña en 1 Corintios que el templo, que es nuestro cuerpo, es la morada donde mora el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que ya el énfasis no es en un edificio, no es en un lugar específico, sino que ahora es el cuerpo donde vivimos nosotros, donde vive el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un tema muy precioso que me gustaría también un día quizás tocar ese tema y poder definir y recolectar o poder refrescar nuestras mentes en lo que es el Espíritu Santo, porque hoy en día, como he escuchado a algunos predicadores decirlo, el Espíritu Santo ha sido muy mal interpretado y muy mal explicado por la razón de que, por la falta de la enseñanza en la palabra del Señor, pero a ver si un día Dios nos concede este privilegio. El segundo punto, nos damos cuenta que Mesías estaba ya. Mesías, el Cristo, Jesucristo. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en Juan, en el capítulo 12, vamos otra vez al capítulo 12, al versículo 13, nos damos cuenta nosotros en estos dos versículos, el 13 y el 14, donde ellos dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Semanas atrás estuvimos viendo, ¿verdad?, y examinando, ¿verdad?, esta adoración, esta alabanza que se halla en los Salmos. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que fue una profecía también que se había cumplido, pero que estuvo en los Salmos. Parece que fue el salmista David que lo escribió esto. Pero el significado más grande que el cristiano que haya en este versículo es en Cristo, cuando se cumple aquí en los evangelios, cuando se cumple en el evangelio de Juan, cuando se cumple en el evangelio de Marcos y cuando también se cumple en el evangelio de Mateo. Le damos más énfasis. Para el cristiano, Cristo Jesús es Mesías. Para el judío no es. El judío espera todavía un Mesías, que también nos enseña también Apocalipsis, que este Mesías sería o va a ser el anticristo. Este será el anticristo que vendrá en contra, ¿verdad?, de todo el cristianismo, que va a haber una grande persecución después. Esto es lo que nos enseña en Apocalipsis, que también es una muy buena enseñanza, que también podemos nosotros captar lo que la Biblia nos va a enseñar. Pero nos damos cuenta también que en el versículo 14 de Juan, en el capítulo 12, nos enseña la Biblia y dice: y halló Jesús. Nosotros sabemos bien, ¿verdad?, que Jesús no fue a buscar pollino. Él no fue, Él envió a sus discípulos para buscarlo y traérselo a Él. Pero aquí Juan nos enseña que ese pollino fue llevado a Jesús y que Jesús, ¿verdad?, se montó este pollino hacia la ciudad.
nos damos cuenta que como está escrito, aquí vemos que Juan también en su comentario nos demuestra y señala la profecía que había hecho este profeta, el profeta Zacarías, que lo hallamos en el capítulo 9, versículo 9, y podemos aquí hallar luz de algo que se reveló en este evangelio de lo que había dicho el profeta Zacarías. Para ellos era esto un misterio que le llama a Pablo, pero para nosotros esto es lo que fue revelado. Aun cuando Pablo escribe en sus epístolas, nos demuestra que estas fueron revelaciones que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Así como Dios también, si podemos ahorita ver, se reveló también a Pedro, el apóstol. En el momento que el Señor le hizo esa pregunta, él contestó para atrás que él era el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo Jesucristo le dijo, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca será, ¿verdad?, edificada mi iglesia. Y nosotros creemos que no fue tanto en Pedro como la iglesia tradicional lo cree, que fue Pedro en el que la iglesia iba a ser fundada, ya que su nombre significa piedra, sino que más bien iba a ser en la declaración que iba a ser todo creyente, en creyendo, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta iba a ser una revelación donde allí eso iba a ser la iglesia. Y la iglesia de Cristo Jesús se compone de entre creyentes que creen en Jesucristo. El mundo cree en Jesucristo, pero hay muchas cosas que todavía ellos le agregan. El cristiano cree solamente en Jesucristo porque la Biblia solamente nos ha enseñado creer solamente que Él es suficiente para la salvación. Nosotros no necesitamos a otros que nos ayuden, otras deidades, no necesitamos a otros ídolos o padres o apóstoles, algo así para poder hallar una salvación, sino que en Cristo Jesús tenemos suficiente salvación para ser verdaderamente salvos. Y nos damos cuenta entonces, Mesías había entrado a la ciudad y esto es lo que le da más volumen a la expectativa, le da más fuerza a la expectativa. Es esto como algo que son como leños que le siguen agregando a la lumbre, a la fogata, para hacer ese fuego más ardiente. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí que el santuario fue, si lo podemos decir así, un leño que fue echado a la fogata, y ahora el Mesías, cuando entra también a la ciudad, es otro leño, si lo podemos decir así, que se le agrega a esa fogata para hacerlo a expectativa más fuerte, más calorosa. Pero nos damos cuenta que después este pueblo cambia su manera de ver. Es algo muy interesante ver cómo nosotros como seres humanos podemos en un instante tener suficiente fe, pero después nos damos cuenta que la fe que es nuestra decae. Pero la fe que es en el Señor, la fe genuina, la fe que viene de lo alto, la fe que la Biblia nos describe que es una dádiva que viene de lo alto, de Dios, al hombre para la salvación de él, esa persevera, mis hermanos. Esa fe persevera, hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones en la vida, pero esa fe sigue. En las buenas, en las malas, ese amor sigue. Ese amor se enfría, ese amor puede a veces pasar por situaciones difíciles, pero sigue el amor. El amor a veces puede acabarse el primer amor, pero no se acaba el amor sigue todavía para las cosas del Señor. El Señor quiere que estemos siempre en el primer amor. ¿Qué esposa no quiere que su esposo la ame como la amó desde el noviazgo? ¿Verdad? Que la trate como la trató en el noviazgo, que le dé esa atención. Este es un misterio a veces para algunos varones, ¿verdad? Aún para mí a veces. Pero así quieren las esposas, que el esposo las trate como en el inicio, que nunca cambien, pero nos damos cuenta que el hombre cambia. Y así después quizás también la esposa va a cambiar también. Pero así Cristo quiere que nosotros tengamos ese primer amor, que siempre tengamos ese amor, ese interés. Cuando podemos nosotros acordarnos en el principio, cuando servíamos al Señor, queríamos
leer la Biblia, queríamos estar en la iglesia, queríamos estar en los servicios, queríamos participar, lo adorábamos con todo el corazón. No sé si ahora todavía lo hacemos, pero lo adorábamos con más fuerza, más fe, pero vemos a través de las pruebas, a través de las situaciones que a veces vienen en la vida, como que eso golpea y daña a veces a la fe que podemos tener en Él. Algo muy interesante cuando estamos viendo esta enseñanza, como estamos ahorita viendo, podemos ver en el contexto de en nuestra imaginación un santuario, un Mesías que va a entrar a la ciudad y la esperanza de que este es Mesías, pero nos damos cuenta del grupo que fue incrédulo después de que ellos habían exaltado a Dios por él. Después de que ellos habían glorificado a Dios por Mesías, nos damos cuenta que cambian después la situación. Pero ya nosotros hemos leído la Biblia, ya hemos leído Hechos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que podemos ver que el Espíritu Santo obra en los corazones de este pueblo después. Y 3,000, parece que es el número 3,000, fueron salvos ese día y fueron también bautizados por Pedro y los otros apóstoles que estuvieron ahí presentes. Pero no queremos adelantarnos tanto, queremos ver también la incredulidad que hubo ahí también en ellos. Queremos ver esto, queremos examinarlo, queremos, si podemos decirlo así, desarmar esto y armarlo otra vez, pero viendo, ¿verdad?, cada parte y examinándolo bien, pero al mismo tiempo afirmándonos más bien y asegurándonos que este es Mesías, este es el Cristo que el Señor había prometido, y no dudar nunca de que Él es. Pero vamos a tener que desarmar un poquito, como el domingo pasado, desarmamos un poquito esto, agregamos algunas cosas negativas a ello para llevarnos a lo positivo. Por favor, no me vayan a malentender a veces cuando a veces suena negativo, como si hay una contra, sino que esto es algo que usamos para llevarnos a la posibilidad de ello, a lo positivo. Pero el versículo 37, el capítulo 12 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Qué sería esto, digo yo? Los señales. Esto nos deja a nosotros, a la iglesia, también una gran enseñanza. De enfocarlos más en Mesías, en Cristo, que en lo que Él hizo y lo que puede hacer. ¿Por qué digo yo esto? Va a haber temporadas, va a haber días, va a haber tiempos, va a haber años donde no vamos a ver señales, no vamos a ver milagros. Vamos a ver a veces situaciones que no van a salir a favor nuestro. Y yo quiero que ustedes no enfoquen en eso, no enfoquen ustedes en las maravillas y en las sanidades y en las cosas positivas que pueden pasar en la vida, para que se desanimen y vayan ustedes después a decir: quizás esto no es cierto. Pero tenemos que enfocarnos más que todo en Cristo, en Mesías, más que en sus señales. Este pueblo tuvo un mal fin por la razón de que aquí en este caso, ¿verdad?, por la razón de que ellos se fijaron en los señales. Y eso era la base de ellos, los señales. Y cuando Jesús señaló de que Él iba a tener que morir, para ellos no había esperanza ya. El Señor les había dicho a sus discípulos, a ellos les enseñó y les dijo que Él iba a tener que ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que Él iba a tener que morir por medio de los ancianos que lo iban a perseguir. Él dijo: a mí me van a matar, le dijo el Señor. No exactamente en estas palabras, pero es lo que les dio a entender. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Esto le dijo a los 12, aún Judas lo sabía muy bien. Pero este pueblo no lo sabía. Entonces, cuando Jesús habló aquí, no se detuvo el Señor, habló así con este plan de darles a ellos a entender que Él iba a tener que ser levantado en una cruz. Ustedes, los que estuvimos aquí el domingo pasado, ¿verdad?, nos dimos cuenta que esto fue lo que Él les dijo, que Él iba a ser levantado, pero que a muchos iba a traer después, que somos nosotros. Y yo hago la pregunta, ¿verdad?, para ver esto un poquito más: ¿por qué fue incrédulo este pueblo? ¿Por qué fue incrédulo este pueblo? ¿Por qué fue este pueblo incrédulo? ¿Por qué?
Para el creyente fue Jesús, para el judío no ha llegado el Mesías. Para el creyente Jesús es el Mesías, pero para el judío todavía no ha llegado esta promesa a cumplirse, la que ellos esperan todavía. El judío está esperando a un Mesías que venga a liberarlos de esta opresión. Tendrá las mismas características del conquistador más grande y del rey que ellos, ¿verdad?, todavía aún lo consideran, que ustedes ya lo saben. El padre de Salomón, que fue uno de los más grandes conquistadores, que conquistó un grande terreno, que peleó contra los filisteos, que luchó para extenderse más. Fíjense que esto es algo muy interesante porque en el libro de Josué nos damos cuenta nosotros que Josué, él, el general, el capitán de este pueblo, fue llamado para conquistar. Él conquistó, pero no pudo conquistar más de lo que hizo este rey, el rey David. El rey David tuvo un corazón, ¿verdad?, de conquistar y conquistó terreno, llevó a muchos, ¿verdad?, a la victoria, aún hasta causó envidia entre el otro rey, ¿verdad?, el rey Saúl, porque se dio cuenta Saúl que él no tuvo eso, ya que Dios se había apartado de él, de darle las victorias que él debería haber tenido. Dios le dio las victorias a David, el rey, y empezó el rey David a conquistar. Y este es el Mesías que ellos están esperando, un conquistador que en este tiempo actual va a venir este Mesías para ellos, para nosotros no. Para ellos va a venir este conquistador y va a conquistar las naciones y va a tener esas características de David el rey, de conquistar, de ser un gobernador de batalla, va a ser uno que va a triunfar. Va a ser uno que va a llevar a este pueblo otra vez a tener un reino y a estar estables. Y las promesas se van a cumplir, las que Dios les dejó a ellos, ¿verdad?, por medio de este Mesías. Entonces ahora podemos ver el contraste del Cristo que nosotros creemos que es Mesías, que cuando Él dijo que Él iba a tener que ser levantado en una cruz, para ellos era eso una derrota. Porque Mesías no debería de haber venido así. El Mesías para ellos debería de haber venido para conquistar. Todo judío por esa razón no aceptan ellos esto, nuestra fe, por la razón de que para ellos Mesías tenía que haber conquistado, no haber muerto en una cruz. Para ellos Mesías debería de haberlos liberado de todo yugo que ellos estaban, para darles la liberación que Dios le había prometido a ellos por medio de los profetas. Esta es la carne que estamos ahorita viendo, masticando un poquito. Esto es un poquito duro para el nuevo, porque el nuevo quizás no va a poder masticar estas cosas y va a decir, pero ¿cómo puede ser? Y vamos a empezar a cuestionar muchas cosas. No pueden digerir estas cosas, pero nosotros como y madurando espiritualmente podemos ver estas cosas, analizarlas, masticarlas bien y todavía llegar, ¿verdad?, a sacarle un bien, un provecho a ello. Ellos no se basaron tampoco, hermanos, en los milagros. Hoy en estos tiempos en la iglesia se basa en milagros. Ellos no se basaron en milagros, nunca se han basado ellos en milagros. Los milagros no fueron algo que ellos los iban a mover. Es más, hasta criticaron a Jesús de haber tenido un demonio. Ahí nos enseña que ellos no estaban llevados por milagros para que ellos fueran conquistados. Pero fue señales que Dios hizo para demostrarles que Dios estaba con Jesús. Nos damos cuenta que ellos no se basaban en ello, aunque ellos eran el pueblo de Dios, ellos no se basan en milagros. Esto es lo que yo he visto en mi estudio también, cuando yo estudio la cultura de este pueblo, a veces en las enseñanzas de algunos rabinos, ellos explican bien que ellos no se basan, eso no es algo que ellos están interesados en los milagros. Bueno, hubiera sido que los milagros de Jesús hubiera servido conforme a ellos para provecho de conquistar a Roma y verles dado el lugar que ellos querían. Pero nosotros nos damos cuenta que eso no estuvo. Entonces nos damos cuenta nosotros ahora que este pueblo, ¿verdad?, se estaba basando en los milagros, no se estaba basando en los milagros. Ellos no se estaban basando en eso, ellos se estaban basando en una conquista, en una liberación, en restablecer otra vez este reino que había decaído. Jesús nos demuestra también aquí en este capítulo, si cuidadosamente lo vemos con mucho cuidado, tiene mucho sentido ya cuando nosotros empezamos a entender cuando el Señor empieza a enseñarles a ellos algo muy sencillo que la iglesia necesita hacer hoy.
La iglesia no necesita basarse en milagros. No necesitamos milagros en la iglesia, ni necesitamos sanidades. Dios sana, sí, yo lo creo, pero no es necesario para que nosotros lo usemos o lo utilicemos si Dios está aquí o si Dios no está aquí. La razón es porque vemos en la Biblia, cuando nosotros vemos en el versículo 44, y esto es lo que salió de la boca de nuestro Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Creer es creer en Él. Creer es creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino del Padre, que Él es el Hijo de Dios. Él aquí nos señala la clave que la iglesia debe de llevar siempre. Esto ahora en estos tiempos, ¿se enseña esto? No, porque no vamos de capítulo en capítulo, ni tampoco en versículo de versículo, sino que vamos conforme a lo que nos van enseñando, como un mensajes, yo sé, parece que se dicen temáticos, mensajes temáticos de temas, que van nomás en temas. Vamos ahora a tocar el tema de la fe. Y sacamos versículos de aquí, sacamos versículos de allá. O vamos a hablar del tema de la esperanza, o vamos a hablar del tema de la prosperidad. Pero nunca vamos de versículo en versículo para ver estos detalles aquí. Dice el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, eso es lo más fuerte que puede decir el Señor. Al que oye mis palabras, fíjense bien, si hay algo que tenemos que ver es las palabras que Jesús también enseñó, pero luego nos enseña algo negativo y no las guarda. Pero vamos a decir, el que las guarda, ¿qué? El que las guarda le va bien, no es juzgado. El que no las guarda es juzgado, es condenado, es castigado, porque así es como la Biblia nos enseña. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No, yo no le voy a juzgar, dijo el Señor, pero viene un juicio sobre él. Hay un juicio que viene. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esto es cierto. Cristo nunca vino a juzgar el mundo. El juicio todavía no ha llegado. Y esto es muy cierto. Ahorita es cuando el Señor vino a la tierra, Él vino a salvar lo que se había perdido, es todo. A establecer 11 apóstoles, más uno más después que había sido traicionado el Señor y que había ya ascendido después al cielo. Pero Él vino a establecer estos 12 para que fueran a predicar el Evangelio. Y así como Josué fue en toda Israel a conquistar con espada, los apóstoles fueron también igualmente a conquistar con la palabra. Y hoy la iglesia es llamada también igual a conquistar con el Evangelio. La iglesia es llamada a conquistar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, y la fe está en creer la palabra de Dios. La fe no está en otras cosas, la fe está en creer la palabra de Dios. Esa es fe. Usted dice, yo tengo fe, tú tienes fe, ok, está bien. Pero la fe está en creer la palabra, la Biblia, lo que dice la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe. Que salimos de la iglesia satisfechos y convencidos, persuadidos, como dijo Pablo, o como nos enseña Pablo, persuadidos de nuestra fe, convencidos de que somos salvos, porque creemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces empezamos a entender más bien y la palabra del Señor nos empieza a llevar como un maestro, el Espíritu Santo y la palabra nos empieza a llevar al Hijo, a Cristo Jesús. Nosotros nos basamos en su palabra, la palabra que salió de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nuestro enfoque debe de estar en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Yo soy la luz. Él es el que nos enseña que Él era, no lo que Él hacía, sino lo que Él era. A Él es el que debemos de ver. Aún hasta Hebreos parece que nos enseña que tengamos nuestra mirada puestas en el autor de nuestra fe. Que Él es el autor de esta fe. Él es el que compuso
lo que tenemos nosotros en nuestros corazones. Él es el que lo puso todo en orden, como un autor, un escritor de un libro, que Él es el que de Él salió el libro. Así nuestra fe de Él. Si esta fe es verdadera, Él es el autor y el consumador de todo. Por eso Pablo dice también en su palabra, nos enseña en una de las epístolas que lo que el Señor ha empezado en nuestras vidas, si es verdadero y si es de Él, lo va a terminar hasta el final. Lo va a terminar hasta el final, hasta que estemos presentes con Él. Nosotros entonces tomamos su palabra por fe, tomamos de que Él es el Hijo de Dios, tomamos de que Él vino del Padre, tomamos y creemos lo que el apóstol Juan nos empieza a enseñar, de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Uno de los milagros más grandes no es la sanidad física. De los milagros más grandes que yo llego a ver es tener fe en Cristo Jesús, porque la mayoría de la gente no lo cree. Este milagro usted no lo puede hacer en usted, es Dios el que lo hace en usted. El milagro más grande es creer este evangelio. Ese es el milagro más grande. Porque cuando nosotros vamos al mundo, la mayoría no lo cree. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedamos sin esperanza? No, porque podemos orar al Padre y el Padre puede hacer ese milagro. El Padre puede hacer ese milagro, ya que Él es el que, hermanos, nos enseña en la Biblia que Él es el que cegó los ojos de este pueblo. Entonces Él tiene el poder, Dios Padre, para dar vista también. Y tiene el poder también para darle vida al corazón de piedra. Todos nacimos con corazón de piedra, o sea, nuestros corazones estaban muertos, era nomás una piedra sin vida. Pero cuando el Señor hace el milagro en nuestros corazones, hay una fe increíble que nace en cada uno de nosotros y nos convertimos en creyentes en Cristo Jesús. Esta es una fe genuina. No la confundamos con la fe mundana. La fe que muchos dicen, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro. Esa no es la fe de la que estamos hablando en el cristianismo. Esto es una línea muy finita, pero delante de Dios, un Dios perfecto, hay una línea que divide la fe mundana y la fe que Él nos da. Es una línea que Él ve que puede distinguirse cuál es la verdadera fe y cuál es la falsa fe. Porque yo sé que muchas de las veces podemos caminar por el camino y darnos cuenta de, yo tengo fe, oh claro, todos tienen fe, pero lo increíble es que no creen en Cristo. Lo increíble es que no quieren sujetarse a Él. Lo increíble es que hay cosas que ellos todavía no pueden aceptar. Oh sí, yo camino por el camino, a veces caminando por las calles y platico con personas, aún hasta personas avanzadas en edad, y dicen, sí, yo tengo fe. Y lo primero que les digo es, les invito a venir a la iglesia, pero ellos dicen, no tengo tiempo, o bueno, a ver qué día, o si no, a veces los hallo creyendo en otras cosas después. A veces veo esto en los vecinos, a veces, personas mayores que dicen, yo tengo fe para solamente quitarnos ya de encima de ellos en la mayoría del tiempo, para que así no estemos fatigándolos con el evangelio, cansándolos. Y dicen, oh sí, yo tengo fe, oh qué bueno. Y nos hacemos creyentes de eso, pero al instante después que les invitamos a la iglesia o que les invitamos que vamos a adorar al Señor, cambió la cosa. ¿Verdad que sí? Entonces esa es la línea que Dios ve, que distingue entre el verdadero y el que no es. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser esto? Es que Dios es perfecto, mis amados hermanos. Lo de Dios, Dios lo ve y Él sabe. Él conoce los suyos y los suyos lo aman. Los suyos lo aman al Señor. Qué precioso es poder ver lo que la Biblia nos va enseñando. El milagro más grande es creer en el Señor. Es el milagro más grande que Dios hizo en mi vida. Dios me ha sanado, claro que sí, a mí en muchos casos. Hay cosas que Dios no me ha sanado todavía, pero hay cosas que Dios ha hecho sanidades en mi vida. Yo he visto esas cosas, claro que sí. En mi hogar, ¿verdad? Y como en el de ustedes, oramos y vemos a veces Dios que se mueve. Y Dios se manifiesta en esas formas. Pero el más grande milagro fue que el Señor me dio la fe para creer en Él.
Que a través del tiempo, a través de los tiempos y de las épocas, esto es lo que ha perseverado en mi vida, la fe. Y la fe a veces es grande, como a veces la fe puede ser poquita, pero hay un poco de fe. Hay fe ahí todavía en el Señor. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Porque yo les voy a decir algo, yo fui criado en el Evangelio, yo fui traído aquí a esta iglesia en una edad temprana, pero después me desvié, como hablé con ustedes el viernes, me desvié del camino del Señor. Yo pensé que yo sabía mejor que Dios. Yo pensé que yo sabía mejor que mis padres y me desvié yo del camino y quise yo hacer mis cosas, lo que yo pensaba que estaba bien. Y cuando yo me desvié, no tenía yo pensado regresar para atrás. Cuando yo me fui de este lugar, yo no tenía pensado decir, al rato regreso. Yo nunca quise regresar para atrás. Es más, yo por alguna razón muy extraño fui. Por la razón de que hasta estaba enojado con Dios. No sé por qué razón, pero andaba yo enojado con Dios. Estaba disgustado con su plan, conmigo, en lo que Él había planeado en mi vida. Qué extraño, ¿verdad? Estar enojado con Dios. ¿Por qué estoy enojado con Dios? ¿Por qué razón culpo a Dios de todas mis dificultades en mi vida? Y así hay gente. En el mundo hay mucha gente que está enojada con Dios. Y el milagro más grande es que a esos, a los que Él ama, los transforma, cambia sus corazones, hace el milagro en sus corazones. Eso es lo más increíble. Es increíble ver personas que están tan dados a la idolatría o en la tradición o en un paganismo. Dios haga un milagro en sus corazones y los cambia para creer después solamente en Cristo Jesús. Eso es un milagro, amados. Porque hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, nos quedamos maravillados de lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu. Me lleva a mí, hermanos, a nunca olvidar de que tenemos que orar por nuestras familias que todavía no son salvas y no perder esa esperanza. Quizás no los veremos aquí en nuestra vida, aquí en la iglesia, pero la más grande esperanza es de verlos allá en el cielo un día por toda la eternidad, por toda la eternidad. El versículo 44 dice, el que cree en mí. La Biblia dice rápidamente, el que cree en mí. El versículo 47 dice, al que oye mis palabras, el versículo 47. Entonces aquí Cristo le está diciendo al pueblo, después de que les había dicho, yo tengo que morir, yo tengo que ser levantado en la cruz. Y ya ellos ya se desanimaron, oh no, este no es el Mesías, este no es el Cristo. ¿Quién es este Cristo? Hasta lo vimos la vez pasada y estuvimos estudiando eso un poquito más. Yo quise usar unos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, para recolectar esta fe que nosotros tenemos como cristianos y que ellos también lo fueron creyentes. Pedro, el apóstol, cuando nosotros nos damos cuenta también en Mateo, cuando nos damos cuenta de esta declaración que él llamó a Cristo el Hijo de Dios y que el Señor le había dicho que carne y sangre no se lo había revelado. Podemos ver también el ejemplo que Pablo también nos deja, que aún fue uno que perseguía a la iglesia, andaba buscando matarla, pero cuando el Señor se apareció a él, podemos ver varias enseñanzas ahí. Podemos ver una cosa, que el que persigue la iglesia está persiguiendo a Cristo. El que quiere atacar a la iglesia es como atacar a Cristo mismo, porque Cristo lo toma a él y le dice, ¿por qué me persigues a mí? Pero cuando vimos a Pablo perseguir a Cristo, pero él perseguía a los que eran de Cristo y eso es como tocar, hermanos, lo que Dios ha llamado santo, y cuidado con eso. Eso es lo que estamos dándonos cuenta aquí, que Pablo después fue, hermanos, su vista fue abierta. Andando ciego, Dios le dio vista y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quedó ciego por un tiempo y Ananías después tuvo que ir a orar por él para que fuera sanado. Después vemos también a Santiago y a Juan. ¿Dónde? Los vemos también en el monte de transfiguración. Cuando estos hombres vieron la transfiguración de Cristo, sus ojos fueron abiertos y pudieron ellos ver al Hijo de Dios. Y oyeron la voz del cielo que les dijo, en mi Hijo, ¿verdad? A Él escuchadlo, a Él escúchenlo. Y por eso estos apóstoles quedaron conmovidos con esto. Pedro, Pablo, Santiago, Juan. Y uno de los más grandes, que no fue menor, pero que fue el primero, ¿quién fue? Fue Juan, Juan el Bautista.
Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor, nos damos cuenta que cuando él fue, a él se le reveló que este fue Mesías. Y muchos lo han dicho, y yo quedo en acuerdo con esto yo también, de que Juan el Bautista fue el que inició la fe en Cristo Jesús. Él fue el que abrió el camino para Mesías, como los profetas hablan en Malaquías 3, capítulo 1, que hablan de que Elías iba a venir, pero no iba a ser Elías, aunque Elías está un misterio, ¿verdad? Esto de que él fue llevado al cielo, fue tomado y fue llevado, ¿verdad? En este carro de fuego, y que después apareció también en el monte de transfiguración, él y Moisés. Esto es algo muy interesante, pero nos damos cuenta que no iba a ser Elías mismo el que iba a regresar para atrás, sino que el espíritu de Elías en Juan el Bautista iba a dar inicio a esta era mesiánica de Cristo Jesús. Y nosotros nos damos cuenta que el espíritu que tuvo Juan el Bautista fue un espíritu de consagración, fue un espíritu de predicación en la palabra de Dios, y fue también el que inició también este camino para el Mesías. Y esto todo fue por medio de la revelación que Dios les dio vista a ellos. Pero nosotros nos quedamos, ¿verdad?, admirados de ver a veces estos casos con este pueblo, y a veces podemos llegar a ver y no entenderlo. ¿Por qué razón este pueblo no quiso ellos aceptar todavía al Mesías aún hasta la fecha? Es que esta es una revelación especial. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en la Biblia, y vamos a ver aquí en el versículo 39, pero vamos a ir mejor al versículo 38 para ver mejor lo que está aquí hablando Juan el apóstol. Para que se cumpliese, la palabra se tuvo que cumplir del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Años atrás estuvimos hablando aquí en Isaías, estuvimos estudiando Isaías el capítulo 53, y Dios se había manifestado con este pueblo. Ellos habían visto su brazo. Ellos habían visto la fuerza de Dios en su brazo. Cuando los llevó a la tierra de Canaán para conquistarla, vieron el brazo de Jehová cuando ellos conquistaron a Jericó, cuando los muros de Jericó cayeron, cuando los gigantes fueron derrotados por medio del ejército de Josué, cuando ellos conquistaron terrenos que no pudieron, vieron el brazo del Señor. Cuando nadie pudo conquistar a los jebuseos en ese monte grande, pero David, Dios escogió para que hubiera conquistado ese monte, nos damos cuenta que Dios ahí demostró su brazo por medio de este rey David, que después que conquistó esa ciudad de Jerusalén, de los jebuseos, nos damos cuenta que la llamó la ciudad del rey. Y este fue el brazo que Dios demostró, no a los paganos, sino a ellos, para demostrarles que Él estaba allí. Y nos damos cuenta que todo fue en base de la fe, no de la ley, de la fe. Pero ellos no lo entendieron y todavía no lo entienden, que fue a base de creer la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y la promesa los llevó a entrar, la fe, fíjese la fe. La fe conquistó en ellos para que ellos pudieran entrar a la tierra, porque la fe los llevó a la ley, la fe los llevó a amar a Dios, la fe los llevó a ellos a conquistar y creer que Dios iba con ellos. Por eso Pablo, uno de ellos, de este apóstol, dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos fe, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es para dejar algo en nuestros corazones, una impresión fuerte. Después vemos nosotros aquí, nos damos cuenta en el versículo 39 y dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Y sí, cegó los ojos de ellos, o sus ojos estaban ciegos, habían nacido ellos ciegos. Muchos de ellos nacieron ciegos. Pedro estaba ciego hasta que el Señor le dio la vista para verlo como el Hijo de Dios. Pablo estaba ciego también igualmente, porque no veía la iglesia de Cristo ni veía a Mesías hasta que el Señor le dio la vista. Santiago, Juan, ellos fueron. Y es interesante, porque en la historia, los que hemos visto esto, la historia, Juan fue pariente de Jesús. Fue como una familia ahí. Fue una familia de sangre.
Esto lo vemos nosotros en la historia que nos señala de que Juan parece que fue primo de él. María fue tía de él. Estaban ellos en familia. Y podemos nosotros decir quizás, oh, bueno, pues por esa razón él creyó en él. No lo creo. Porque sus hermanos que estaban con él, ¿se acuerdan de la incredulidad que ellos tuvieron en él? Dijeron, no, si tú eres el Mesías, ve, desciende para allá y ves, haz esto, ves lo otro. Y no creyeron en Jesús, sus hermanos, hasta más después nos damos cuenta. Entonces esta es la fe, cuando Dios abre los ojos, cuando Dios abre los ojos de uno y podemos ver estas cosas. Esto puede ser una de nuestras oraciones y lo podemos apuntar. Señor, abre los ojos de mi hermano, abre los ojos de mi hermana, abre los ojos de mi esposo, abre los ojos de mi esposa, abre sus ojos para que vean al Cristo de la gloria. Esta debe de ser nuestra oración siempre. Y dice, y endureció sus corazones. Aquí podemos pedirle a Dios también en oración, Señor, ablanda los corazones de mi familia que tienen sus corazones duros, que todavía no han renacido de nuevo. Y dice la Biblia, la razón por qué estaban ciegos, por qué sus corazones estaban duros, era para que no vean con los ojos y tampoco para que no puedan entender y se conviertan. Al momento que los ojos son abiertos, al momento que la persona en verdad su corazón empieza a palpitar vida eterna, al momento que esa persona se convierte en una alma, una criatura que es salva. Es algo precioso. Y dice después, y yo les sané, yo les sané. Tiene mucho sentido ahora, pues, cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, cuando Pedro dice, por sus llagas fuimos curados. Porque Él nos sanó de la ceguera, nos sanó porque estábamos muertos. Es una sanidad que el Señor hizo espiritualmente. Es una sanidad que hizo que no lo hace Él con todos, porque esto es misericordia. Dios muestra misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Esto es algo duro hoy en estos tiempos, porque hoy en estos tiempos la iglesia no conoce la misericordia de Dios. No conocemos la gracia de Dios hasta que empezamos a definir estas palabras, empezamos a definir lo que la Biblia nos empieza a enseñar. Y no sé si lo vayamos a llegar a ver nosotros, pero esta es la misericordia del Señor. A quien Él le place, Él le muestra misericordia. Todos hemos nacido en pecado, pero Él mostró misericordia a los quien Él quería mostrarles misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es misericordioso en un sentido donde no nos mata y destruye todo. Pero hay una misericordia aún más donde Él imparte la salvación. Hay una misericordia donde Dios no nos mata. Hay una misericordia donde Dios no destruye todo en un solo y nos da la oportunidad de vivir y nos da la oportunidad de estar entre su creación y ver toda su creación y admirar toda su creación. Ver el océano, ver la luna, ver el sol, ver las aves, ver todas las cosas que Dios ha creado. Es una preciosidad cuando el hombre, hermanos, el hombre está tan entretenido en el trabajo a veces tenemos que trabajar, pero estamos muy a veces entretenidos en el trabajo, estamos muy entretenidos en el ruido del mundo, que nos olvidamos de salir a veces a ir a ver la naturaleza de lo que Dios ha creado, los árboles, el mar, los montes, el cielo, la lluvia, todas estas cosas bellas que Dios ha creado para la honra y la gloria de Él. Entonces estos 3 puntos que vimos hoy en esta mañana es el santuario, ya estuvo. Mesías había llegado, pero este grupo dice la palabra de Dios que fue incrédulo. Incrédulo porque ellos esperaban ver una liberación en ese momento, pero porque el Señor les dijo que Él tenía que morir y murió en la cruz. Y lo bajaron de esa cruz, total muerto estaba el Señor, totalmente muerto estuvo el Señor. Cuando lo bajaron de esa cruz no había vida en Él. Lo mataron, lo llevaron a la tumba donde lo iban a poner, nomás por un tiempecito. Este hombre José de Arimatea vino y dio ese lugar para que para que el cuerpo del Señor ahí pudiera descansar por 3 días nomás, porque después del tercer día ya el Señor iba a aparecerse a ellos en una forma grande, a los suyos.
Ya jamás iba a aparecer al mundo como se apareció aquí, como estuvo aquí entre ellos, que estuvo en el templo enseñando y haciendo, ¿verdad?, estas enseñanzas y los milagros que él hizo. Ya el Señor ya no se iba a presentar así. Después él ya se iba a presentar solamente a sus discípulos después de este capítulo. Vamos a darnos cuenta que después el Señor va a tener la cena pascual con ellos. Les deja algunas enseñanzas a ellos durante la cena, como se acostumbraba, como estuvimos viendo la vez pasada, que las enseñanzas que se llevan a cabo durante la Santa Cena, cuando ellos festejan la fiesta Pasá, ¿verdad? Y nos damos cuenta de eso. Pero estas son las enseñanzas que vamos a ver más después en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Vamos a ver las enseñanzas que Él les dejó a ellos en la santa comunión que ellos tuvieron, aún hasta la oración sacerdotal, que parece que es la 17, el capítulo 17, esa es la oración sacerdotal, que también se cree que también esta fue una oración que él hizo en la cena, que Juan recolectó y escribió este evangelio que nosotros tenemos hoy en este día. Vamos así a ponernos en pie y vamos así a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle nuestras oraciones hoy en esta mañana, si podemos acordarnos de alguien. Una vez fuimos a un servicio fúnebre y se hizo la pregunta, no sé si aquí podemos hoy, él dijo, acordarnos de alguien que necesita una oración. No sé si hoy en esta mañana yo quiero tomar ese lugar y decirlo así también. Hay alguien que usted sabe que necesita salvación en su vida. Y usted es el único que está aquí presentándolos, representando a esa persona. Y que podemos quizás elevarlos a la presencia de Dios por conforme su gracia y decirle, Señor, abre los ojos de tal persona, salvas a tal persona. No sé si podemos hoy en esta mañana acordarnos de alguien, quizás toda nuestra familia, quizás dos, quizás no sé cuántas personas, pero vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor por nuestras familias. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el que das la vista, tú eres el que das vida, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, en este momento, Señor, que se hallan, Señor, ahorita y no pueden ver, Señor, que no pueden, ahorita no tienen vida eterna, Señor. Te pedimos que tú abras sus corazones, Padre. Te pedimos que tú les des vista, Señor. Te pedimos que nosotros tú nos des palabras, Señor, para hablarles también, Señor. O que tú envíes a un mensajero para que vaya, Señor, y les lleve tu palabra, el Evangelio de Jesucristo. En esta mañana aquí estamos delante de ti, Señor, viendo, analizando que este pueblo fue incrédulo, Señor. Pero Juan, Señor, puede tomar el ejemplo que está en el Antiguo Testamento, Señor, de que tú fuiste el que cegaste sus ojos o que necesitaban ellos haber sido sanados por ti y no lo fueron. Señor, ten misericordia, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras ciudades, de nuestra nación, Señor, que hoy en estos días también necesitan ellos escuchar el Evangelio. Te pedimos, Señor, por la salvación de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestras naciones, Señor. Te pedimos por nuestras familias también, los que no son salvos. Señor, Señor, a veces, Padre, ellos no pueden comprender estas cosas. Ablanda sus corazones, dales vida en sus corazones, dales vida en sus corazones, que esos corazones de piedra puedan convertirse en corazones blandos que tienen vida, que palpitan vida eterna. Señor, te pedimos con fe, como creyentes en Cristo Jesús, tú has hecho el más grande milagro en nuestras vidas, de habernos dado la fe para creer en ti, Señor, porque yo sé que yo, Señor, principalmente, yo no creía, Señor, pero tú tocaste mi corazón y me has dado la fe, Señor, y puedo yo estar aquí delante de mis hermanos y ellos también delante de mí y podemos ser creyentes en Cristo Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir firmes, persuadidos en la fe, confiando en el Señor siempre, hasta que tú nos llames a gloria o hasta que tú vengas, Señor.
En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.